Muy buenos días con todos. La primera Feria Virtual del Libro de España tiene el agrado de presentar desde Madrid, España, a Pedro Vaquero Marcos, quien hoy nos hará la presentación del proyecto literario educativo. Al final lo decido yo. Adelante, Pedro. Bueno, muchas gracias, Franco. Un saludo cordial a todos desde España. Un saludo a la gente de España, a la gente de Latinoamérica que nos esté viendo. Y bueno, antes que nada, agradecer a los organizadores de la Feria Virtual del Libro por haberme brindado un poco este espacio para dar a conocer el proyecto. Franco, Alan, muchas gracias. También a María Ángeles Écija, que hizo un poco las veces de coordinadora para que este pequeño espacio fuera realidad. Bueno, para mí es un placer estar hoy con todos compartiendo pues los devenires de un proyecto literario que considero muy interesante para aplicarlo en colegios pues de todo el mundo, como así está siendo. Y bueno, pues que tiene su origen realmente, como ocurren en tantas otras cosas de la vida, pues detrás casi de un proceso de autoaprendizaje y de desarrollo personal que, al menos en mi caso, pues tuvo lugar un día, hace unos años, pues que decidí hacer algo que no había hecho nunca. Y bueno, pues todo comenzó el día que me senté delante de una hoja en blanco. Yo siempre me había considerado alguien extremadamente racional, digamos que casi toda mi vida pues he estado usando mucho las habilidades, sobre todo el hemisferio izquierdo, hasta que un buen día pues decidí probar, decidí buscar otro tipo de experiencias, y ahí decidí hacer algo que no había hecho nunca, y eso fue sentarme delante de una hoja en blanco a ver qué salía de ahí. Yo nunca había escrito nada y siempre me había considerado, dentro de mis creencias estaban esas del yo no sirvo para, ¿no? Eso que muchas veces forman parte de nuestro lenguaje habitual sin darnos cuenta. Yo no sirvo para, yo no sé hacer tal cosa, ¿no? En mi caso, pues yo no sirvo para todo lo que tiene que ver con las artes, ni las letras, ni el dibujo, pues ni nada, un poco dentro de esa índole, ¿no? Y como digo, hace 5 años, pues decidí darme esa oportunidad, decidí sentarme delante de una hoja en blanco. Y la verdad, la experiencia fue súper enriquecedora. De ahí salió un primer relato que una vez que lo terminé no podía creerme que lo hubiera escrito yo. Eh, Ahí lo compartí, no sin cierta vergüenza, con mi mujer, quien me animó a seguir haciéndolo, y yo reconozco que disfruté mucho de ese ejercicio de creación, de ese, digamos, seguro que muchos escritores me entenderán, ¿no? Cuando digo esa sensación que uno experimenta cuando por primera vez tiene delante de sí algo que ha creado de la nada, ¿no? Y el haber dado vida a una historia que antes de que hubiera empezado a escribir no existía, ¿no? El proceso, como digo, me resultó pues muy enriquecedor, y de ahí salió, como digo, un relato, luego salieron 2, luego salieron 3, hasta que bueno, pues directamente salió mi primer libro, ¿no? Mi primer libro, que llevó por título La vida en positivo, ¿no? Y que al final es una colección de cuentos, una colección de relatos, relatos cortos, relatos un poco para toda la familia, ¿no? La experiencia, como digo, fue tan enriquecedora que definitivamente yo quise de alguna manera seguir por esa senda, ¿no? Y de ahí, bueno, pues vino un segundo libro que publiqué un año después, y vino en el fondo un proyecto personal que puse por título 5 libros, 5 causas, en el que me puse como objetivo el escribir 5 libros y destinarlos a 5 causas solidarias, ¿no? En el transcurso de 5 años. Ese fue el objetivo que me puse, ¿no? Como digo, fue un comienzo realmente satisfactorio, sobre todo cuando empiezan a pasar cosas que uno nunca se hubiera imaginado, ¿no? Especialmente de un lugar en el que uno nunca hubiera transitado, porque os recuerdo que todo esto empezó con la creencia del yo no sirvo para. Entonces, en mi caso, pues de repente, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando alguno de estos relatos, como digo,
pues tanto de La vida en positivo como de Colección de sueños, pues los envié antes de publicarlos a algunos concursos literarios, y cuál es mi sorpresa cuando incluso gané algún concurso literario. Yo no me lo podía creer. Digo, pero ¿cómo puede ser si yo no sirvo para, ¿no? Realmente fue toda, como digo, fue toda un aprendizaje y toda una experiencia lo que me llevó a transitar un poco por esos años, ¿no? Como digo, bueno, pues estábamos allá por finales del 2014, prácticamente 2015, cuando salió La vida en positivo, y un año después, en 2016, salió Colección de sueños. El primero iba destinado a aldeas infantiles y el segundo a acción contra el hambre. Entonces ocurrió pues algo también interesante para mí, ¿no? Y es un poco el planteamiento que me hice a la hora de intentar llevar toda esa experiencia de alguna manera al mundo de la educación infantil, ¿no? Yo tengo 3 hijos y bueno, fue muy bonita también la experiencia de mis hijos, pues realmente viendo cómo, uy, papá escritor, papá ha publicado un libro cuando papá nunca lo ha hecho, ¿no? Entonces realmente fue una experiencia muy bonita que a mí me empezó a llevar un poco por el camino de preguntarme qué ocurriría si esa creencia que yo había estado arrastrando a lo largo de toda mi vida, pues si un niño desde pequeño realmente o directamente no tuviera esa creencia, ¿no? Si pudiéramos permitirle que de una manera u otra creciera en la medida de lo posible sin creencias limitantes, ¿no? Que de alguna manera le impidan acceder a determinado tipo de experiencias, ¿no? En este caso estamos hablando de la escritura y de la literatura. Entonces lo que me propuse directamente pues fue escribir mi tercer libro en el mundo de la literatura infantil. Entonces lo que hice fue escribir una serie de relatos, en concreto 9 relatos plagados de historias, de aventuras, en los que pues tenemos mercados medievales, en los que tenemos dragones, en los que aparecen pues de repente genios, muy al estilo de Las mil y una noche, cuento que seguro pues hemos leído más de uno. En mi caso fue un libro de cabecera durante muchos años. Y bueno, pues construí de alguna manera un mundo imaginario en el que empecé a construir las historias, a crear relatos con una peculiaridad. Y la peculiaridad era que en estos relatos, al llegar a un punto en la historia en la que ocurre determinado conflicto, puse al protagonista en una situación de conflicto, lo que hice en ese momento fue no terminar el relato, dejar el relato interrumpido en ese punto, y lo que hice fue dárselo a mis hijos para que ellos terminaran los cuentos. Y la verdad lo que ellos hicieron me resultó tan interesante que a continuación fui a su colegio para proponerle al director del colegio que me ayudaran a crear este tercer libro de manera que los finales de estas historias estuvieran escritos directamente por los niños, no por mí, ¿no? Al director del colegio le pareció una idea fabulosa. Fueron todo ayudas desde el inicio, facilidades a la hora de convertir esta idea en un proyecto educativo que llevó a que Historias del Reino de Baram se introdujera en las aulas de este primer colegio al que iban y al que van mis hijos, que es el Colegio Gredo San Diego, GSD, en Madrid, en una población de Madrid. Y estuvieron tan interesados en el proyecto que decidieron realizarlo no solamente en un colegio, sino en los 8 colegios que componen la cooperativa, su cooperativa. El proyecto fue un éxito, se llevó a las aulas, los alumnos estuvieron trabajando con sus historias en la asignatura de lengua, y el trabajo consistía en leer los relatos hasta ese punto de conflicto y ahí dejar que cada alumno eligiera un relato, uno de ellos, para escribir el final. Y luego con todos esos finales, pues lo que hicimos fue publicar un libro y destinarlo a una causa solidaria, que en este caso fue la que eligió el colegio, que fue ACNUR, ¿no? La experiencia fue súper enriquecedora en el aula. Fue fabuloso ver la involucración de los niños
y sobre todo el resultado final, ¿no? El resultado final, que fue, como digo, esta primera edición que se hizo del libro, con el colegio del que hablaba antes y destinado a esta ONG, ¿no? Y bueno, pues fue fabuloso porque, porque sobre todo lo que pudimos conseguir, que era uno de los objetivos, pues es al final que las historias estuvieran terminadas pues, por cada uno de estos pequeños autores, ¿no? Autores de 10 a 12 años, que fueron las edades que eligió Gredo Sandiego para para introducir este proyecto, y que fue, como digo, pues sumamente satisfactorio. Realmente la experiencia de poder decirle a un niño de 10, 11 años escritor, la experiencia pues fue realmente impresionante. Se recibieron en este conjunto de 8 colegios más de 2.000 relatos, fueron más de 2.000 los niños que participaron, y bueno, y a todos ellos les regalamos unas pulseras que hicimos con el lema del proyecto, con el final lo decido yo, que como digo, y como seguro que muchos de ustedes entenderán, pues es un lema elegido con mucho simbolismo detrás, ¿no? Hay mucho simbolismo detrás del hecho de permitir que un niño escriba el final de una historia, ¿no? Y deje llevar su imaginación de manera libre pues a los lugares que él desee, ¿no? Y bueno, una vez que finalizó esta publicación, que hicimos gracias también un poco a la colaboración de la editorial Colima Books, que estuvo involucrado en este primer proyecto y que también entró en el proyecto de manera solidaria, porque era un poco mi deseo, pues el proyecto, el mundo educativo, se ha encargado de hacer que crezca cada vez más, ¿no? Desde este primer colegio, el boca a boca se encargó de contactarme. Me contactaron profesores de otros centros educativos, primero en España, para preguntarme acerca del proyecto y para mostrarme su interés a la hora de llevarlo a sus aulas. Y bueno, pues vi que efectivamente era una gran oportunidad como para llevar todo este escenario de creatividad y todo este escenario de empoderamiento, porque al final, nuevamente, el que un niño vea su nombre como autor de un libro es sumamente empoderador. Pues llevarlo, digamos, a más colegios, ¿no? Y bueno, pues ahí creció la plataforma que basada en este libro que digo, Historias del Reino de Barán, que es la plataforma que lleva por nombre El final lo decido yo, y que en el fondo es una plataforma que permite que cualquier centro educativo, cualquier colegio pueda llevar el proyecto a sus aulas, ¿no? El proyecto, como digo, en estos años ha ido creciendo mucho, ha salido ya de las fronteras españolas y actualmente se está llevando a cabo en 6 países. Además de España, se está haciendo en Senegal, en Uganda, en Camboya, en Bali y en Chile. En algunos de estos países empezará próximamente, y nuevos países también ya me han comunicado su intención de sumarse a la iniciativa. Historias del Reino de Barán ha sido traducido a 3 países, como se pueden imaginar, para dar soporte a estos países y a los nuevos países que están por llegar. El proyecto puede realizarse en español, puede realizarse en francés o puede realizarse en inglés. Y actualmente, pues la filosofía del proyecto es que cada colegio elija la ONG que desea para destinarle los beneficios, digamos, de la iniciativa, ¿no? Y bueno, pues como digo, la experiencia ha sido y está siendo sumamente enriquecedora. Realmente es una auténtica satisfacción, como digo, el tener la posibilidad de ver a niños y niñas de estas edades firmando ejemplares de su propio libro en los eventos de presentación que todos los colegios suelen organizar al final de la iniciativa, y realmente pues es sumamente, como digo, enriquecedor. El proyecto ha ido creciendo mucho en cada uno de los centros. Si en esta primera iniciativa de la que les hablaba antes los niños solamente escribían, en colegios posteriores los niños, además de escribir, también han ilustrado. Aquí en esta presentación que les muestro pueden ver algunas de las maravillas. En este caso, esas ilustraciones que ven ahí han sido creadas
para ilustrar algunas de las historias de Baran por niños en Bali. La verdad es que es una auténtica preciosidad. Y tenemos algunas otras ediciones, tengo aquí algunas de ellas, que son ediciones donde, como digo, los niños y las niñas no solamente han escrito el final de las historias, sino que lo han ilustrado. Y así, adicional obviamente a las habilidades de escritura y demás, también tenemos las de dibujo y las de ilustración. Esta maravilla de portada, por ejemplo, fue realizado por una alumna de bachillerato que también participaron en el proyecto. El proyecto, además, ha ido adaptándose para permitir que un mayor número de niños puedan acceder al mismo independientemente de sus características. Ha habido algunos de los relatos que se han traducido a lectura fácil y a pictogramas para permitir, como digo, que la iniciativa sea aún más diversa y pueda llegar a un mayor número de niños. Y sigue creciendo porque cada nuevo centro educativo propone nuevas alternativas igual de interesantes que las anteriores. Hay otra edición que aquí les muestro, como ven, cada edición tiene sus propias ilustraciones, su propio formato, pero en todas ellas, pues lo importante, como les digo, es la posibilidad de que pues el final de las historias sea escrito y dibujado por los niños. La iniciativa es una iniciativa que tiene muchos beneficios a nivel académico y bueno, a nivel humano en general. Obviamente es un proyecto que fomenta la lectura, importante en una sociedad y en una etapa en la que nos está tocando vivir, donde desafortunadamente cada vez se lee menos y cada vez hay otras distracciones que hacen, digamos, un poco o que capturan una gran parte del tiempo, en este caso de la infancia. Es un proyecto que incentiva la escritura, porque principalmente, al hilo de lo que les decía antes, es un proyecto sobre todo hemisferio derecho. Y eso es muy relevante porque en la mayor parte, digamos, del sistema educativo, no solamente en España, sino en la mayoría de los países del mundo, los sistemas educativos actuales son sistemas centrados sobre todo en las habilidades más del hemisferio izquierdo, más que tienen que ver con racionalizar, más que tienen que ver con habilidades numéricas, de pensamiento lógico, mientras que este proyecto es un proyecto puro de hemisferio derecho y es un proyecto en el que se trabaja sobre todo con la creatividad, con el desarrollo de valores, porque las historias que hay en Baran son historias que hablan de autoestima, que hablan de gestión de la diversidad y algo muy importante, y es la conciencia solidaria. Como les decía, el proyecto va directamente dirigido digamos, al fin solidario que elige cada uno de los colegios y por lo tanto pues es muy interesante ver y comprobar cómo los niños son conscientes de que ese trabajo que ellos han hecho, de que esa escritura, de que ese dibujo de alguna manera va a generar cierto beneficio que ellos deciden como tal donarlo a la causa solidaria que ha elegido el colegio. Entonces, ¿qué mejor manera de alguna manera de inculcar desde estas edades esa conciencia solidaria que haciendo que los niños directamente la experimenten en primera persona? Realmente es una experiencia muy bonita. ¿Qué ocurrió o qué ha ocurrido en estos años desde que se lanzó Baran? Bueno, pues tuvimos el año pasado, el 2020, que no hace falta que me detenga demasiado a explicar un poco las peculiaridades que tuvo para todos nosotros el pasado año, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hasta ahora pues todos los colegios han utilizado las mismas 9 historias que componían el proyecto inicialmente, el año pasado, a raíz un poco de toda esa experiencia y de toda esta etapa tan desafiante que nos está tocando vivir, pues decidí escribir un relato nuevo, que era un relato en el que de repente hay una plaga que amenaza a una de las ciudades de Baran y de repente los habitantes empiezan a experimentar, empiezan a tener granos en la cara de diferentes colores, ¿no? Hasta que un día aparece un bando en las calles
que prohíbe a la gente salir de sus casas. Seguramente esta situación nos resulta desafortunadamente familiar, ¿vale? Y como se pueden imaginar, pues es un relato intencionado para, de alguna manera, desde un terreno metafórico, al igual que el resto de las historias, permitir que los niños conecten con las vivencias que han tenido y que siguen teniendo a raíz un poco de esta etapa de pandemia, para que desde ese lugar, desde ese, como digo, desde ese hemisferio derecho, que nos conecta también con nuestra parte más emocional, para que desde ahí el niño cree y desde ahí el niño pueda, de alguna manera, desahogar toda esa vivencia emocional que han tenido, ¿no? Decidí incluir este nuevo relato en Historias del Reino de Barán y afortunadamente el feedback que estoy recibiendo de los centros educativos desde que aparece esta nueva historia en Barán es muy positivo. El tema de la pandemia se ha tratado en colegios, pero nuevamente más desde un lado puramente racional, de preguntar al niño cómo se está viviendo en su casa la pandemia, pero el hacerlo desde esta manera, desde el lado de la creatividad, realmente lleva al niño a un lugar diferente y genera una experiencia totalmente distinta. Por lo tanto, creo que es una muy buena oportunidad también para que los colegios ofrezcan de alguna manera a los alumnos este desahogo emocional, como digo, para tratar un tema que desafortunadamente es totalmente de actualidad y es un tema que hay que permitir que los niños lo digieran de una forma adecuada, ¿no? Decirles un poco a modo de resumen que Historias del Reino de Barán, como digo, el proyecto al final lo decido yo. Es un proyecto gratuito, eso es importante, gratuito 100%, no tiene absolutamente ningún coste el llevarlo al aula, que está en 3 idiomas, como les decía antes, en español, en francés y en inglés, y está abierto a poder ser traducido a más idiomas en la medida en la que se necesite, que incluye, como decía, la posibilidad de trabajarlo pues en lectura fácil y en pictogramas para cualquier colectivo de alguna manera que lo requiera, y que además puede realizarse en formato online o en formato presencial. Ya algunos colegios, obviamente, en el curso pasado y teniendo en cuenta las circunstancias que vivimos, lo implantaron en formato online y los resultados fueron igualmente válidos, porque todo ese recorrido, como decíamos, emocional, creativo, que hacen los niños al enfrentarse a esa hoja en blanco, pues puede hacerse igualmente desde casa que desde el aula. Por lo tanto, es igual de recomendable y perfectamente válido para poderse hacer en ambos modos. Y bueno, llegados a este punto, les he hablado de Historias del Reino de Barán y de todo este proyecto del final lo decido yo, que ha ido vinculado a eso. Y bueno, pues les voy a hablar ya en estos últimos minutillos de la última parada literaria, que es una parada también bastante especial, que es mi último libro publicado, que publiqué hace un par de años, que se llama Bubo. Y es un libro muy interesante, es un libro también especial, es un álbum ilustrado que permite trabajar y desarrollar la inteligencia emocional en los más pequeños, ¿no? Es un libro que trabaja con las primeras edades, a partir de 4 años, primeros lectores, 5 o 6 años, y como ven es un proyecto que es un álbum ilustrado que tiene mucha ilustración, una ilustración muy visual, muy colorida y poco texto y grande para esos primeros lectores. Pero es un álbum ilustrado, como les decía, muy especial, porque si bien es cierto que la gran parte de este material es un material muy visual, la idea que había detrás de Bubo es que llegara también al mayor número de población posible. Y lo que hicimos es no solamente crear este álbum ilustrado, sino luego acompañarlo de una banda sonora que una compositora musical hizo ad hoc para el libro y que permite recrear todo ese paseo que nuestro personaje, el pez Bubo, va experimentando y que le permite conocer distintas emociones, pasa por alegría, pasa por miedo, pasa por tristeza.
como decía, la compositora musical hizo una banda sonora que permitió que ese recorrido emocional de la historia también uno lo pudiera experimentar de manera auditiva, ¿no? En el fondo es un ejercicio similar al que podemos experimentar cuando vamos al cine, ¿no? Donde vemos imágenes y donde toda esa banda sonora que hay detrás nos permite meternos de una manera mucho más intensa en la película. Pues con Bubo pasa igual, vamos a tener esa banda sonora y luego además vamos a tener todo un kit kinestésico que va a permitir que los niños pues también experimenten las distintas emociones a través de texturas, ¿no? Si tenemos al miedo, imagínense que está simbolizado en el libro por un tiburón, pues la idea sería que ese tiburón, de alguna manera, y que esa emoción del miedo, imagínense que el niño no solamente la ve, sino que la escucha a través de una banda sonora que en ese momento va a ser una banda sonora que va a conectar con esa sensación del miedo, y además el niño va a tocar un tiburón que está realizado con parte de papel de lija y como se puede imaginar, esto le va a llevar al niño a una propuesta para que reconozca las emociones desde todos los planos, ¿no? Y bueno, junto con esto que les estoy diciendo, todo este contenido va incluido en una app que permite disfrutar de esa banda sonora, de una canción que va acompañando al libro, y todo esto especialmente para los profesores y también para los padres que quieren complementar todo este material en casa. Viene acompañado con una guía didáctica basada en el modelo de las inteligencias múltiples de Gardner y que les va a dar mucho juego a la hora de poder experimentar todo este recorrido, porque cada persona es un mundo y hay personas que no son mayoritariamente visuales, sino que tienen más componentes auditivos o más componentes kinestésicos, y en la medida en la que les proponemos o les proveemos de material para ejercitar de alguna manera y para que conecten con esas partes más auditivas o más kinestésicas, pues haremos de su experiencia una experiencia mucho más interesante, ¿no? Como les digo, el Bubo viene con una app y además de poder disfrutar de la banda sonora y de la canción, viene el libro en formato digital, todo ello en español y en inglés, y vienen una serie de juegos para trabajar las emociones desde los distintos planos, desde el plano auditivo, como les decía, y desde el plano visual. Y bueno, sin más, esto es lo que quería compartir con todos. Les dejo mis datos de conexión por si hay algún educador, algún profesor o incluso algún padre o madre que les ha parecido interesante pues tanto el proyecto del final lo decido yo y quieren proponérselo a su centro educativo, pues estaré encantado de poder darles más información y todo el material necesario como para llevar el proyecto al aula. Y bueno, sin más, por mi parte, agradecerles el tiempo que me han dedicado, y a la organización nuevamente, muchísimas gracias por su gentileza de brindarme este espacio, que espero que les haya resultado de interés. Muchas gracias a todos.